Buenos días a todos, buenos días. Qué bueno estar de nuevo aquí juntos en un día tan especial, yo diría que uno de los días más importantes del calendario nuestro, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho que la Navidad es una fecha extremadamente importante. Yo creo que hay una fecha que es la más importante de todas y yo te propongo que esa fecha importante para el planeta y para la historia esté partida en dos, ¿sí? La primera parte de esa fecha es el nacimiento de Jesucristo, que celebramos usualmente en diciembre, ¿verdad? Ahí por 24 o 25 de diciembre. Y probablemente el Señor no nació en esa fecha, ya lo hemos dicho. Pero la segunda parte de esa fecha importante, la que debería ser la fecha más importante para cualquier ser humano, es el día en que Jesucristo resucitó. 33 años y medio después de haber nacido, Él fue a la cruz y resucitó. Y precisamente lo que estamos conmemorando este día, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. Pueda que tenga que ver con un calendario romano, la celebración, pueda que tenga que ver con qué sé yo, con alguna costumbre, pero el hecho real es que Jesucristo sí resucitó. Y eso debe ser motivo de alegría para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que anhelamos una vida eterna, una vida más allá de la vida esta en la que estamos ahorita. Y mira ahí a la pantalla, como dice el inicio y la primera de las diapositivas acá. Todo lo hizo el Señor por ti y por mí. Él no se bajó de la cruz, aun cuando le gritaban que se bajara de la cruz. Él no se bajó de la cruz y lo hizo porque te amó a ti y me amó a mí. Ahora vamos a dar un vistazo entonces a lo que pasó ese día o esos días, desde el momento en que lo crucifican a Él, luego cuando lo entierran, ¿verdad? Lo ponen en una tumba vacía y luego al tercer día de haber sido colocado ahí, el Señor Jesucristo resucita. Y acompáñame y mira ahí en la pantalla, por favor. Hay una pregunta aquí. ¿Qué sucedió entonces entre el Viernes Santo, vamos a decir, y el Domingo de Resurrección? Con un asterisco allí en viernes porque, ya lo hemos dicho, particularmente yo no estoy convencido que Él haya muerto un día viernes. Probablemente murió un día miércoles, a lo más, un día jueves, ¿verdad? Por la tarde. ¿Por qué? Para que se cumplan los 3 días, pero no es el tema en esta mañana. Esta mañana lo que más nos interesa es ver qué ocurrió entre el momento en el que el Señor Jesucristo es crucificado hasta el momento en el que Él resucita al tercer día. El día más glorioso, voy a decir, de la historia, ¿verdad? Y vente conmigo y demos un vistazo a la crucifixión. Realmente el matar a una persona en una cruz, clavándole realmente era en sus muñecas que era clavado, para evitar que si el clavo era puesto en las manos, el peso podía desgarrar y la persona podía zafarse, ¿verdad? Pero no, el clavo usualmente era colocado en la muñeca de cada uno de los brazos, ¿verdad? Y un clavo más atravesando los 2 pies, de manera que cuando la persona que moría en la cruz estaba ya colgando, estaba entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Clavado por 3 clavos, valga la redundancia nada más, la persona realmente sufría increíblemente. Ese es un tipo de muerte que ya los fenicios practicaban. Y Roma adopta esta forma de matar a los criminales primordialmente. Y fíjate, era una muerte que estaba diseñada para varias cosas. En primer lugar, para infligir dolor, sufrimiento, agonía al máximo nivel. En segundo lugar, era una muerte para pasar mucha vergüenza. En algunos casos, el asesino o el que había quebrantado la ley romana y era puesto en una cruz, era colocado en la cruz desnudo, te puedes imaginar. No solo la vergüenza de estar viendo por toda la gente, sino también en algunos casos desnudo. Y la persona entraba en una agonía tremenda. Al estar colgado realmente, la persona tenía que hacerse hacia arriba, empujarse como pudiera hacia arriba para lograr respirar.
De lo contrario, la respiración, cuando tú tienes tus brazos así, la respiración es muy, muy difícil de que la lleves a cabo. Entonces el que estaba crucificado, el que estaba clavado, tenía que empujarse del clavo que atravesaba sus pies para poder respirar. Una muerte agónica, ¿verdad? Y realmente era vergonzante también. Y en el caso de Jesucristo fue colocado junto a dos malhechores, y no vamos a entrar en esos detalles, pero realmente era terrible. Y cuando eran colocados en la cruz, eran dejados los días que fueran necesarios realmente. Pero en el caso de la muerte del Señor Jesucristo, acuérdate que fue la tarde, un día antes del día de reposo, porque ese era el día de la Pascua. Interesante que Jesucristo, tan milimétricamente lo tiene Dios programado todo en su propio calendario, no en el nuestro, que hizo morir a su Hijo en el día en el que los hebreos celebran la Pascua. La Pascua viene desde el Éxodo, a donde dio las instrucciones de cómo comer el cordero, ¿verdad? Mataban al cordero. Y acuérdate que Jesucristo es el Cordero de Dios. Y Dios hace que en la historia la muerte de Él case exactamente con el día de la Pascua, el día en el que allá en Éxodo había sido matado el cordero, pero este era el Cordero de Dios. Es impresionante esto de ver cómo Dios lleva todas las cosas, ¿verdad? De manera que Jesucristo muere en la tarde de la Pascua. Por lo tanto, en el calendario judío, siempre después de celebrar la Pascua, el día siguiente era un día solemne de reposo. Y es por eso que necesitan, ya al estar atardeciendo, acuérdate que el día judío, el día hebreo comienza a las 6 de la tarde, era necesario entonces bajar los cuerpos y no dejarlos ahí. Entonces los soldados se acercaban para quebrar sus piernas, para quebrar las piernas de aquellos que estaban en la cruz. En este caso eran 3, ¿verdad? A eso se le llama crucigrarium. Y fíjate, fueron quebrados los pies o los huesos de las piernas de uno de los malhechores, las piernas del otro malhechor también, pero cuando llegaron a Jesucristo, notaron que estaba muerto y no quebraron ningún hueso. Ahora es impresionante cómo más adelante el apóstol Juan, en Juan 19:33 dice lo siguiente, dice así, él dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron sus piernas. Y qué impresionante que a Juan y a los primeros discípulos, después de muerto y el Señor resucitado, y cuando había ascendido a los cielos, comienzan a congregarse como iglesia. Te puedes imaginar estar en uno de esos cultos o servicios, ¿verdad? En donde de repente levantan la mano, yo no sé, Juan, ¿verdad? Y dice: miren, a mí me acaba de caer el 20, ¿verdad? Me acaba de caer la peseta, que en el caso del Señor Jesucristo no fue quebrado ningún hueso de Él. Se cumplió la Escritura, porque, y te puedes imaginar, en una congregación en donde está habiendo mucha revelación, donde el Espíritu Santo está mostrándole a los primeros discípulos que todas las cosas se habían cumplido a cabalidad. Y de repente puedo imaginarme a Juan diciendo, allá en Éxodo, cuando el Señor dio las instrucciones a nuestros padres, cuando iban a salir de Egipto, de cómo preparar el cordero de la Pascua, dice: no será quebrado ningún hueso del cordero. Y eso es impresionante. ¿Para dónde está esto? Esto está en Éxodo 12:46. Mira, dice así: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Y dice: ni quebraréis hueso suyo. Fíjate, no tenemos el tiempo, pero en el Antiguo Testamento está lleno de cuadros y de tipos. Y el Cordero de la Pascua es un tipo de Jesucristo, que había dado esta instrucción tan rara al Señor, de que cuando prepararan el Cordero de la Pascua no se quebrara ningún hueso de él. Y Juan, muchos años después, ahora nos dice en el Evangelio: para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Es una de las cosas maravillosas de la crucifixión. Ahora, ¿qué ocurrió después de la crucifixión? Cuando he bajado el cuerpo, fíjate, lo que tenía que ocurrir de manera normal era lo que se conoce como el algar mortis o algor mortis, que es
es el enfriamiento, se va la temperatura. Cuando cuando alguien muere, tú le tocas, no sé si has tenido la oportunidad de estar cerca de algún familiar que ha muerto, o está cerca de su lecho de muerte. Yo tuve la oportunidad de tuve que reconocer el cadáver de mi papá, ¿verdad? Y impresionante cuando abren la bolsa y tener que verlo a él frío completamente. Es horrible, porque ya no hay oxígeno, ya se ha ido el calor del cuerpo de nosotros. Es impresionante esto. Entonces, esto debía haber ocurrido en el Señor Jesucristo. Lo otro que debía haber ocurrido es lo que se conoce como el livor mortis, ¿verdad? Que no es más que el estancamiento de la sangre, y aparecen moretones. Yo recuerdo cuando vi el cadáver de mi papá y era un color azul oscuro, era terrible. Mi papá, que había sido blanco, ¿verdad? Y siempre rojizo, de repente verlo completamente azulado, azul. Ya no hay movimiento de sangre, ya no hay oxígeno en las venas y en las arterias. Por eso es que se vuelve azul completamente. Y aparecen los moretones, lo que se conoce como el livor mortis. Pero después también aparece el rigor mortis, que es el endurecimiento o entumecimiento de todas sus extremidades. Si tú has estado cerca de un cadáver, trata de doblar el brazo. Si cuando murió con los brazos extendidos, tú tratas de doblarlo y no puedes. Ese rigor mortis, y debía haber ocurrido en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa también que ocurría al cuerpo, o que ocurre al cuerpo cuando muere, es que toda la flora bacteriana, todas las bacterias que están en el cuerpo, primordialmente las del estómago, comienzan a descomponer el cuerpo, y hay una autólisis, y lo que ocurre es que las bacterias comienzan a comer a cada uno de los elementos del cuerpo, y hay producción de gas metano, hay producción de sulfuro de hidrógeno, hay producción de amoníaco, y es por eso que un cuerpo, después de muerto, después de varias horas, de unas horas de muerto, comienza a despedir todo este olor tan penetrante, ¿verdad? Yo no sé si has estado en el caso de cuando alguna persona muere en una casa y sus familiares se vienen a dar cuenta 2 días después, y al entrar el olor es inolvidable, ¿verdad? Porque es una mezcla de amonio con metano, con sulfuro de hidrógeno, fuertísimo, porque el cadáver está ya en descomposición, ¿verdad? Esto tenía que haber ocurrido en el Señor, y por eso precisamente el cadáver se infla, las personas se inflan, y es necesario entonces deshacerse del cadáver, ponerlo en la tierra, ¿verdad? Enterrarlo. Pero en el caso del Señor Jesucristo no fue así. No fue para nada así. Y es interesante que cuando Pedro está predicando, por cierto, la primera predicación de la iglesia, de nuestra época, de la iglesia, la llevó a cabo Pedro. ¿Te acuerdas? En el día de Pentecostés, cuando salen a la calle, comienzan a predicar los discípulos, aún con el temor que había porque las autoridades les mataran. Ahí en Hechos capítulo 2:27, cuando Pedro está predicando y hablándole a los hebreos, les dice, se cumplió lo que estaba escrito por David en los Salmos. Él dijo, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso está en Hechos 2:27. Pero Pedro está haciendo referencia precisamente a Salmos 16:10, cuando David, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo y se da cuenta que eso no tiene que ver con él, eso tiene que ver con alguien más, y era indefectiblemente el Mesías. Y dice el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Interesante, David escribiendo y leer después un salmo que haya escrito y darse cuenta que el Espíritu Santo le ha hecho escribir algo que es una profecía sobre la venida del Mesías, debió haber sido algo espectacular, debió haber sido algo maravilloso también. Pero en el caso del Señor Jesucristo,
Es interesante que al tercer día, el primer día de la semana, que es nuestro domingo, María Magdalena y otras mujeres que estaban con él, muy cerca de él, del círculo íntimo del Señor Jesucristo, llevan especies, llevan mirra y van a ir a preparar, embalsamar el cuerpo para que los olores no sean fuertes, por supuesto, para evitar de alguna manera detener la descomposición. Pero cuando llegan se dan cuenta que la tumba, y fíjate, las tumbas de aquel entonces casi siempre eran cavadas en una roca. Lo que hacían es con cinceles o con alguna herramienta ir escarbando en la roca, quitando roca, a fin de dejar el espacio para colocar ahí un cuerpo. Y lo que hacían era cubrir con una roca redonda cuando se ponía un cuerpo ahí, a fin de que los malos olores no salieran. Ese fue el caso del Señor Jesucristo. Entonces las mujeres llegan temprano en la mañana, eso dice el relato de los evangelios, llegan temprano con especias, con mirra, etcétera, para embalsamar el cuerpo, y lo que ven es que la roca de la entrada ha sido rodada y que el cuerpo no está ahí. Había ocurrido un terremoto, según lo describen los evangelios, y un ángel del Señor había descendido y había hecho rodar la piedra. Eso es impresionante. Por cierto, cuando Lucas en su evangelio está describiendo este pasaje, dice que habían dos ángeles, dos varones con vestiduras blancas, y cuando ven a las mujeres les preguntan, ¿por qué buscan entre los putrefactos al que vive? Esto a ti y a mí tiene que traernos mucha alegría, pero mucha alegría. ¿Por qué buscar entre los cuerpos que se están pudriendo? ¿Por qué buscar al que vive? Y esto se lo dijeron ellos a ellas. Porque buscan entre los muertos al que vive. Las mujeres que fueron a ungir el cuerpo, entonces se encontraron el sepulcro abierto y el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. De hecho, una de ellas dijo, tú te lo has llevado, si te lo has llevado, dímelo por favor. Mateo 28:6 dice así, no está aquí. Eso le dijo el ángel, no está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Me encanta esto. Yo quiero que veas algo aquí en la pantalla en este momento. Mira, si la resurrección es posible, estas son las buenas noticias de esta mañana. Si la resurrección fue posible, entonces, ¿qué es imposible? Yo ya lo he dicho en repetidas ocasiones desde este púlpito. Si Dios fue capaz, allá en el tercer cielo, antes de la eternidad pasada, si Él fue capaz de tener a su Hijo sin utilizar a una mujer, ¿de qué no es capaz? Y si más adelante en nuestra historia, aquí en la tierra, Él fue capaz de hacer que el Cristo fuera nacido en un cuerpo humano, pero sin utilizar a un hombre, ¿de qué no es capaz? Oye, tenemos a un Dios. Si tú has venido quizás deprimido esta mañana, tú has venido quizás desalentado esta mañana, no te desalientes, porque tienes a un Dios que es capaz de cualquier cosa. Si Él es capaz de eso, y si la resurrección fue posible, nada es imposible para Dios. Hay un versículo precioso en el Antiguo Testamento que a mí me encanta, que dice así: yo soy el Dios de toda carne. ¿Hay algo que sea imposible para mí? Óyeme, no sé cuál es tu problema esta mañana. No sé por qué estás atravesando en tu vida en estos momentos o en estos días. Y hay tantas cosas que nos deprimen. Somos tan frágiles emocionalmente, somos tan frágiles físicamente que cualquier cosa nos desanima. Pero esta mañana de Domingo de Resurrección es una mañana para celebrar que tenemos a un Dios capaz de cualquier cosa. Y si venció a la muerte con su poder, Él es capaz de vencer aquello que te está deprimiendo esta mañana. Él es
mayor que eso. Acuérdate que Él dijo, aquí los dejo en el mundo, y en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido a este mundo. Tenemos un Dios poderoso, y yo quiero que tú veas que su resurrección no fue una mera reanimación. Muchos han tratado de desprestigiar la resurrección de Jesucristo, diciendo que cuando Jesucristo murió, entre comillas, no murió, sino que se desmayó y lo pusieron en la tumba y Él fácilmente fue reanimado. No. ¿Puede acaso desmayar, solamente desmayar, alguien a quien le atraviesan una lanza romana como las que había en aquel entonces? Acuérdate que el soldado se acercó y atravesó todo su cuerpo con la lanza y toda la sangre salió. ¿Es desmayarse eso? No, el Señor Jesucristo murió. Por lo tanto, no fue una reanimación. Él resucitó. Y el pasaje que vamos a ver ahora, esta mañana, en Primera de Pedro, tú te vas a dar cuenta que Él resucitó a una vida incorruptible. No solo probó con eso que Él era Jesucristo, que Él era Dios, sino que comprobó el cumplimiento de las Escrituras. También abrió un camino de esperanza. Esta mañana la palabra clave es esperanza. Tienes que tener esperanza. No pierdas la esperanza en cualquier cosa que estés atravesando. La resurrección es la base de nuestra fe. A mí me encanta, te digo porque a mí me encanta el nacimiento de Jesús, y con nuestra familia y con ustedes celebramos el nacimiento de Jesucristo porque celebramos el acontecimiento, no necesariamente la fecha, pero me encanta celebrarlo y recordar que Dios regaló a este mundo a su Hijo, a su mayor tesoro. Ponte a pensar, Él pudo haber enviado a un ángel para que muriera en la cruz, pero envió lo mejor del cielo, envió lo que más Él amaba, y vio morir a quien más Él amaba en una muerte cruenta, en una muerte horrible, ¿verdad? Y Él nos regaló el tesoro más preciado del universo, lo puso a morir porque te ama a ti y porque me ama a mí. Y allí en la cruz Él estaba pensando en ti, estaba pensando en tu nombre completo, con nombre y apellido. Sí, Él. Y la resurrección es, como te decía, me encanta el nacimiento, pero me encanta también la resurrección, porque la resurrección es yo siempre lo he dicho. A ver, yo he puesto esta ilustración. Tal vez tú has visto los títulos universitarios, ¿verdad? Quizás tú tienes un título universitario de ingeniero industrial, digamos, o tienes un título universitario de médico, ¿verdad? O de doctor. Aquí hay más de un doctor, ¿verdad? Pero qué bueno cuando te entregan el título. ¿Te has fijado que a los títulos le ponen un sello dorado? Casi siempre es la efigie del alma mater, que representa los estudios académicos, la preparación académica, la sabiduría académica. Y en un título universitario siempre está ese sello dorado atravesado voy a decir, por la parte de atrás, por la bandera del país donde tú te has graduado. Y casi siempre es colocada la foto tuya ahí. A mí me encanta ver estos títulos, porque cuando yo le veo ese sello dorado, que es en alto relieve, es el sello de garantía de que ese título es genuino, es 100% puro y genuino, que no es falso, que no es falsificado, que, como decimos en Guatemala, no es chafa. No es falsificado, es genuino, es legal, es auténtico. A mí me encanta la resurrección porque es como ese sello colocado en un título de una graduación universitaria. Te da la tranquilidad de que eso es real y genuino. Y Pablo lo repitió tantas veces. Si Jesucristo entonces no resucitó, entonces tú y yo somos los dignos, más dignos de la mayor conmiseración. Lo dice 1 Corintios 15, 14, 17. Mira, aquí dice, lo vas a ver en la pantalla, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, tu fe es vana y aún estás
en tus delitos y pecados. Óyeme, lo que está diciendo aquí Pablo es, si Jesucristo de veras no resucitó, entonces nuestra fe es vacía. Mejor apaguemos las luces y vámonos. No tiene ningún sentido estar acá. Y nos iríamos a nuestra casa tristes a llorar de que si morimos no hay ninguna seguridad ni ninguna esperanza de vida eterna. Pero esta mañana esto sí tiene que darnos mucha esperanza. Por eso el pasaje de esta mañana es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Yo te pido que abras tu Biblia, por favor, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Y esta no es una predicación típica, y no nos vamos a ir a los evangelios a ver cómo fue la resurrección del Señor. No, esta vez vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Y vamos a ver que este pasaje nos demanda una respuesta a la pregunta: ¿qué te ofrece a ti la tumba vacía? ¿Qué ofrece una tumba vacía a tu vida? ¿Qué peso de valor agregado le da la tumba vacía a tu vida esta mañana? Y te vas a dar cuenta que lo que nos regala es maravilloso. Vale oro, vale oro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y dice así el versículo 4, fíjate, para una herencia, mira lo que nos regaló, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para ti. Y dice el versículo 5, solo son 3 versículos, y dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para vosotros, para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos está diciendo aquí un montón de cosas. Yo quiero que tú veas aquí en la pantalla. ¿Qué le ofrece una tumba vacía a tu vida esta mañana? En primer lugar, a tu vida y a mi vida nos ofrece una esperanza viva. Me encanta la frase incrustada en esos 3 versículos. Una esperanza viva. Mira el versículo 3 de nuevo. Dice así: Pedro comienza alabando a Dios y dice: bendito sea Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. Ponle atención, no dejes pasar las palabras así nomás. Está diciendo un montón. Hebreos 6, 18 al 19 dice así: para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible, oye esto, es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Oye despacio. Nos está desanimando aquí el libro de Hebreos que nosotros nos acerquemos confiadamente y nos agarremos como quien se agarra de una soga, ¿verdad? Nos agarremos de esa esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros. De cualquiera, no de aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor, la cual tenemos, oye esto, como segura y firme ancla del alma. Me encanta la esperanza que tú y yo tenemos en la resurrección nuestra, en la salvación de nuestras almas, es una segura y firme ancla de nuestra alma. Y aquí la palabra clave es esperanza. Mira, al considerar la esperanza, número 1, agradezcámosle a Dios. Me encanta que Pedro comienza con esta palabra en griego que es eulogio, de donde viene la palabra que usamos en español nosotros cuando estamos elogiando a alguien. Es un elogio, es un halago a alguien. Y Pedro comienza diciendo: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo, Él merece ser alabado, Él merece ser aplaudido. Estamos tan agradecidos con Él por la resurrección de Jesús, porque logró todas estas cosas que vamos a ver esta mañana. En segundo lugar, apreciemos su misericordia. La palabra aquí para misericordia es eleo o eleos.
No sé, yo he oído el nombre Eleo aquí en Guatemala. Es un bonito nombre, pero ¿sabes qué significa? Quiere decir misericordioso, aquel que ama la miseria. Y realmente Pedro lo que dice es, bendito nuestro Dios, que de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, es decir, vio nuestra miseria humana y se dignó a poner a morir en la cruz el tesoro más carísimo del universo. Tanto nos amó, aun cuando tú y yo no lo merecíamos. Y en tercer lugar, afirma nuestra vida. Nos dio una vida espiritual, una nueva relación con Jesús. No solo mejoró lo viejo, mira, porque realmente yo escuchaba antes este versículo que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y yo solía usar una analogía cuando yo enseñaba y decía, ¿sabes cómo que es? Es como que tienes tú una silla o un mueble viejo y lo mandas a retapizar y te lo dejan nuevito, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho Jesús. No. El versículo que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la frase quiere decir, es una nueva especie de creación que no existía antes, ni en el Antiguo Testamento ni antes. Tú y yo, creyentes neotestamentarios, somos un nuevo tipo de ser que no existía antes, porque hemos nacido espiritualmente de nuevo, nacido de nuevo. Me encanta, mira, Juan 3:3 lo dice así. Dice así, cuando Cristo está hablando con Nicodemo, ¿te acuerdas? Nicodemo no lograba entenderlo y Jesús le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Y Nicodemo no lo entendía y dice, ¿cómo es posible que yo ya grande, siendo adulto, me voy a meter otra vez en el vientre de mi mamá y nacer otra vez? No, Nicodemo, yo no te hablo de un nacimiento material, eso ya lo tuviste. Yo te hablo de un nacimiento espiritual. Me encanta esta mañana recordar que si alguno ha venido a Cristo y le ha entregado su vida, el control de su vida, nueva criatura es, nueva especie de ser es, el Hijo de Dios, la cual no existía antes. Y dice él, y he aquí todas las cosas son hechas nuevas, he aquí todo es borrado y hecho completamente nuevo. Eso ocurrió en ti y en mí el día que le entregamos nuestro corazón a Jesús. Si eso no te alegra, ¿qué te alegrará? Tiene que alegrarte el hecho de que Cristo te hizo nacer a una nueva criatura. ¿Y qué es la esperanza? Porque hemos venido hablando de la esperanza. La esperanza es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible algo que anhelamos, ¿sí? Siempre, fíjate, tiene que ver con el futuro, ¿verdad? Romanos 8:24, Pablo dijo así, dijo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque lo que alguno ve, entonces ¿para qué esperarlo? Tiene sentido lo que está diciendo Pablo aquí. Por ejemplo, tú estás esperando qué sé yo, estás esperando que te paguen tu cheque, ¿verdad? Y entonces llegas a la oficina el último día del mes y te dan tu cheque. Tú días antes tenías la esperanza, pero si ya lo tienes, ya no tienes la esperanza. Eso está diciendo Pablo acá. Pero si algo ya no se espera, entonces ya no es esperanza. Pero tú y yo vivimos con la esperanza de un día ser reunidos con el Señor Jesucristo. Y mira, la esperanza combina la experiencia con el conocimiento, pero también con el aguante y el valor. Mira cómo muestra estos versículos, por favor. Romanos 15:4 dice así, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, oye esto, y por la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. La esperanza es, ¿estás esperando algo? No viene, pasan las horas, no llega, pasan los días, no llega. Lo que te sostiene es tu esperanza. Has creído que eso realmente va a llegar. Mira el Salmo 27:13, dice el salmista, yo hubiera desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.
Este es un hombre que tenía esperanza en el Dios que le había llamado. Salmo 71:5 dice así: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. ¿Sabes? ¿Recuerdas el día que te convertiste? De ahí para acá, ¿cuántos años han pasado? Ha llovido bastante ya, ¿verdad? ¿Qué te ha sostenido? Te ha sostenido la esperanza. Y qué bueno no perder nunca la esperanza. La tumba vacía te garantiza la esperanza, le da seguridad a nuestra esperanza, porque el poder de Dios es extremadamente confiable. Entonces yo quiero terminar este primer punto preguntándote, ¿qué prueba? Mira, si Dios es capaz de haber hecho que su hijo, al ser puesto en la tumba, no pasara por putrefacción, y si lo levantó de entre los muertos, entonces yo te tengo una pregunta. ¿Estás viviendo alguna prueba ahorita en tu vida? ¿Qué prueba actual puedes entonces enfrentar cuando tu corazón y tu mente están empapados de la esperanza viva que te da la resurrección del Señor Jesucristo? Cualquier prueba. ¿Qué temor actual puedes soltar? A ver, yo sé que muchos tenemos diferentes temores. Yo no sé tú, pero yo hace unos 10, 15 años le tenía un pavor a la muerte. Yo creo que uno, conforme se va haciendo más viejo, va perdiéndole temor a la muerte. No estoy diciendo aquí que la muerte no da temor, pero yo recuerdo hace unos 10, 15 años que era un pavor a la muerte. ¿Qué temor tienes tú esta mañana? ¿Te ha llamado el doctor y te ha diagnosticado algo incurable? La resurrección de Jesucristo y la esperanza que da debe tener más peso que ese temor. Por lo que te quiero animar esta mañana, suéltalo. ¿Tienes temor a ser despedido de tu empleo? La resurrección de Jesucristo y la esperanza viva que hay en Él te hace soltar cualquier temor. El temor nos paraliza. No dejes que el temor te paraliza. ¿Qué te tiene paralizado esta mañana? Suéltalo, porque eres hijo o hija de Dios y Él, por medio de su resurrección, te hizo renacer a una esperanza viva. En segundo lugar, mira ahí la pantalla. Otra de las cosas que te ofrece la resurrección es riquezas verdaderas. Me encanta. Y vamos ahora al versículo 4. Vamos a leer el versículo 4, porque fíjate que lo que te va a ofrecer es un tesoro. Es una riqueza verdadera. Dice así: para una herencia, te ha regalado una herencia. A ver, ¿cuántos aquí están esperando una herencia? Es probable que tú estás esperando una herencia. Es probable que, yo no sé, que tu papá te haya dicho: mira, cuando yo muera esta casa te va a quedar. O probablemente tu mamá te ha dicho: mira, hijo, cuando yo muera te voy a dejar mi carro que acabo de comprar de la agencia, ¿verdad? Nuevo, qué sé yo. Y nos da mucho ánimo, ¿verdad? Una herencia. Pero él empieza a usar la palabra herencia aquí. Nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia. Y mira los adjetivos que usa para esa herencia. A una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y nos dice algo más, hay una coma, yo quiero que le pongan mucha atención. Esa herencia que te ha regalado y que es tu salvación, no está aquí guardada en ningún banco de la tierra. Tampoco la ha dejado en ninguna iglesia a que la guardemos para ti. No, ni te la ha entregado a ti para que la guardes, porque Él sabe que la echarías a perder. Mira después de la coma lo que dice, y debe llenarte de mucha alegría esta mañana. Dice así: que está reservada, esa herencia, esa salvación, está guardada en los cielos para ti. ¿Lo miras? Esa herencia que Él te ha dado, tu salvación, tu vida eterna, la tiene guardada para ti en el tercer cielo. Está reservada en el tercer cielo para ti.
con nombre y apellido para ser manifestada en el momento en el que tú llegues al tercer cielo o que Jesucristo venga por nosotros y seamos llevados en un abrir y cerrar de ojos. Me encanta esto. Mira, sabes, no hay inversión más segura que la inversión espiritual. Vivimos en un mundo tan convulsionado por lo material. No sé cuántos de ustedes están siguiendo la guerra arancelaria, la guerra financiera entre los Estados Unidos y China. ¿Te has dado cuenta últimamente? ¿Sí? ¿Lo sigues? ¿Te das cuenta lo que dice el uno y lo que dice el otro? ¿Verdad? Interesante, pero es una guerra. Pero eso lo único que ha venido a desnudar es el corazón del ser humano. La avaricia por el dinero. Todo tiene que ver con quién amasa mayor cantidad de dinero. Si China o los Estados Unidos. Si los banqueros estadounidenses o los banqueros chinos. Si los millonarios estadounidenses o los millonarios, aunque no lo creas, del Partido Comunista de China. Esto es interesante, muy interesante. Pero no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué dice la Biblia? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y lo que estamos viendo hoy en día es precisamente eso. Y si tú y yo no estamos con nuestra mirada puesta en el retorno de Jesús, en la esperanza viva que tenemos, si tú y yo no invertimos en el reino toda nuestra fuerza, nuestras capacidades, es el momento de hacerlo, antes que lleguemos a los días en los que ya no podemos servirle a Dios. Pero si tú estás enfocado en lo material, no vas a invertir en lo eterno, no vas a invertir en lo espiritual. Y estamos, yo lo dije hace poco y lo repito, estamos dopados por el materialismo como no tienes idea. Ponte a pensar, esos días de Semana Santa, ¿verdad? En lo que quizás no saliste, no fuiste a ningún lugar, pero de repente te diste cuenta que no hay nadie en tu casa, los vecinos no están, se han ido. Sales, te empieza a agarrar una especie de desesperación y agarras el carro o agarras un bus, te vas a meter a un centro comercial. Estamos tan dopados por lo material que queremos entrar a un centro comercial. Y cuando entramos a un centro comercial, un gran alivio. ¿A qué huelen los centros comerciales? A perfume, a cosas nuevas, a fragancias nuevas, a ropa nueva. Y cuando entramos, ya sea con los niños, nuestra esposa, o que entres tú solo, qué alivio, aquí quería estar. Estamos tan dopados por lo material que lo buscamos fervientemente para sentirnos bien. Y si no lo tenemos, no nos sentimos bien. Óyeme, ten mucho cuidado. Ten muchísimo cuidado con los arranques de emociones por gastar solo por suplir un vacío que hay en ti o una soledad que hay en ti. Ten cuidado con el materialismo en el que vivimos, de estar, bueno, ahora lo tenemos en la palma de nuestras manos, en estos aparatitos, y tan dopados estamos que dependemos completamente de eso. Son cascadas de cortisol por estar viendo un reel y el otro, y de repente estamos presos de eso. Pero es el materialismo. Estamos presos de lo que ven nuestros ojos y no tenemos puesta la vista en lo eterno. Y siendo hijos de Dios, que es lo más complejo. Mira, Colosenses 3:1 dice así: si pues ustedes han resucitado con Cristo, y ojo que mete la resurrección, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si nuestro enfoque está gobernado por la gratificación instantánea, no pondremos la mira en las cosas de arriba. Voy a repetirlo. Si tu enfoque y mi enfoque está gobernado por la gratificación instantánea, esta dopamina, este cortisol instantáneo que nos da lo material, no vamos a poder poner nuestra mira
en las cosas eternas. Mira, nada es más importante que lo eterno. Me encanta que Él nos describe algunas características que tiene tu vida eterna y tu salvación, la cual no está aquí, la que está en los cielos esperándote. Cuando tú llegues, Él te va a entregar, fíjate, te va a entregar la vida eterna, tu salvación, esa herencia, la cual es en primer lugar incorruptible. Y esto significa que no se puede volver putrefacta. Todo lo que está en el planeta se pudre. Mira aquí a tu alrededor y todo lo que ves, las sillas que ves, las puertas que ves, los parlantes que ves, los vidrios que ves, un día se convertirán en polvo. Es una cuestión de tiempo nada más. Las cosas que tú tanto amas, una casa, un carro, un día se va a convertir en polvo. Pero lo que Él tiene guardado para ti, tu herencia, es incorruptible. No se puede volver putrefacta, no se puede podrir. En segundo lugar te dice Nelson, lo que yo te tengo reservado a ti no se puede contaminar, es incontaminable. Todo lo de este planeta es contaminable, ¿sabes? Todo. Si no, mira cómo nos paralizó un virus tan pequeño. Somos contaminables, todo es contaminable. Y dice que esta salvación que te tiene guardada en los cielos es inmarcesible. Son palabras que no usamos nosotros tan comúnmente. Pero inmarcesible es que no puede marchitarse, ¿sí? Una flor, tú la ves tan linda, la cortas para ponerla en un florero adentro de tu casa y en la noche ya está marchita. Ha perdido su color, se está tostando, se está perdiendo todas sus características que la mantienen viva. Se marchita, todo se marchita en el planeta. Pero Él te dice, la salvación que te tengo no se vuelve putrefacta. 2, ningún virus o bacteria la puede echar a perder. Y 3, nunca se va a marchitar. Por eso la tengo reservada para ti en los cielos. Mira, Juan, para que tengas una idea, en Juan 10:27 el Señor Jesucristo nos dejó ver cómo nos cuida. Nos cuida como se cuida un tesoro. Y el día que tú veniste al Señor, realmente Él te tomó en sus brazos, en sus manos. Y Él dice que te tiene ahí y que nadie le va a arrebatar. Nadie va a venir y quitarte a ti del hueco de la mano del Señor Jesús. Mira qué interesante, como lo dijo el Señor en Juan 10:27, dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y ojo con esto, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No sé si te diste cuenta que 2 veces menciona dos pares de manos. Él dice, mis ovejas, tú y yo las tengo en mi mano y nadie me las puede arrebatar. Y luego después, al final, menciona las manos de su papá, de su padre. Y dice así, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sabes cómo que es? Cuando Dios te toma y te protege a ti con todo y tu salvación, estás en las manos del Señor Jesús, pero las manos del Señor Jesús están en las manos de Dios Padre. ¡Qué impresionante! ¡Qué protección! Dime quién puede llegar ahí. Dime quién puede llegar ahí para echar a perder todo. Para echar a perder tu vida y para echar a perder tu herencia. ¿Quién? Nadie. Estás protegido como se protege un tesoro en el banco más protegido que puede haber en el planeta. Mira, podríamos perder todo aquí en la tierra, porque todo lo que tenemos es perecedero. Todo. Tú quizás has venido esta mañana con una pérdida. Quizás perdiste a un ser querido recientemente. Quizás perdiste, qué sé yo, por préstamos que hiciste, perdiste una propiedad. Mira, no te desanimes,
Mateo 6, 19 al 20 dice así: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, el moho, ¿sí?, corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino que en vez de eso, háganse tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan y no hurtan. ¡Qué precioso! Vivimos aquí en el planeta con el temor de perder nuestras posesiones porque nos roban, porque hay ladrones, porque secuestran, hay secuestradores. Pero nos dice el Señor: no, mejor haz tesoros en los cielos, donde ahí los ladrones no roban, no hurtan, no minan, no echan a perder. Que me encanta. No te desanimes, yo te lo repito, no te desanimes cuando acá pierdes algo que consideras humanamente valioso. Mira, 2 de Corintios, y yo no sé si puedes abrir ahí tu Biblia en 2 de Corintios, el capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer 2 de Corintios, la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios. El capítulo 4, versículos 16 al 18 dice así: por tanto, dice Pablo, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y tú y yo, nadie de los que estamos aquí se está poniendo más joven. Nadie de los que estamos aquí está más joven que ayer. Al contrario, todos los que estamos aquí estamos más viejos que ayer, porque el cuerpo se va deteriorando. En 24 horas este cuerpo se ha deteriorado más. Eso está diciendo aquí Pablo. Dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, fíjate, ahora habla de tu ser espiritual. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, una enfermedad, una crisis que estés viviendo en tu casa, en tu familia, esta leve tribulación es momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todo nuestro ser va adquiriendo un peso superior al peso del cuerpo. Es el peso de lo eterno. Y dice así el versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven. Oye esto: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son, ¿qué dice?, temporales, pero las que no se ven son eternas. Mira, yo no sé cuántos de ustedes leyeron El Principito, la obra del Principito, de Saint-Exupéry. Él dijo: solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Y es cierto, lo esencial es invisible a los ojos. Lo mismo ocurre con las cosas de Dios. Lo esencial, lo eterno, lo de verdadero valor, no se mira con los ojos, no es material. Se mira con el corazón, con la fe. Me encanta esto. Y mira, es interesante que esta generación, por lo menos la generación reciente, hay un estudio de la Universidad de Harvard en donde se nos dice que hay una creciente tendencia de las personas hoy en día a valorar más la experiencia y las relaciones humanas por encima de lo material. Yo te voy a decir, eso es bueno. Yo pertenezco a la generación, a la cosecha pasada, ¿verdad? A la generación que le llaman la generación de hierro, ¿verdad? Pero los millennials, de los millennials para acá, no valoran tanto lo material como la experiencia, como una relación humana. Yo voy a decir, yo aplaudo esto. Yo de veras aplaudo esto. Qué bueno que es así. Fíjate, por ejemplo, tenemos el caso de nuestra segunda hija, está embarazada, Fabiola, y la experiencia cómo es tan importante para esta generación. Ellos van a hacer un gender reveal, una reunión familiar en donde va a haber una sorpresa y algo va a explotar y va a salir o azul o rosado, ¿verdad? Y todos van a saber si es niño o es niña. Pero nuestra generación no era así. No, uno iba donde el doctor ve así, ¿qué género es ya? Son 5 meses, 6 meses. ¿Sí? ¿Qué es, doctor? Varón. Gracias.
y te ibas. Pero la generación de ahora valora la experiencia. Eso es bueno. Y no es una burla, es un aplauso a eso. Es excelente. Pero yo quiero que veas algo todavía arriba de esto. Ninguna experiencia terrenal es superior a la eterna. Y para ti, Jesús ya te aseguró esa experiencia eterna en los cielos con su resurrección. Tiene que ser motivo de alegría este domingo. Este domingo no es para salir triste de aquí. Este domingo es para salir muy alegre, basado en una realidad, la resurrección de Jesucristo. Entonces yo termino en este segundo punto haciéndote esta pregunta. ¿Te das cuenta entonces que Dios guarda, protege cada día de tu presente en la tierra para darte las riquezas verdaderas que Él tiene guardadas en el cielo? ¿Lo has entendido? Interesante, ¿verdad? ¿Cómo cambiaría tu forma de enfrentar los desafíos diarios si realmente estuvieras empapado en tu corazón y en tu mente de esta realidad? Lo que pasa es que estamos dopados, una vez más, estamos sitiados. Sal al mediodía y mira cuando vayas manejando, mira la primera valla publicitaria. Estamos dopados por lo material. En tercer lugar, ¿qué te ofrece la tumba vacía a tu vida esta mañana? En tercer lugar, te ofrece una seguridad vital. Mira qué precioso. Te ofrece tantas cosas bonitas. Te ofrece una herencia y una esperanza viva. Te ofrece riqueza guardadas en los bancos del tercer cielo y te ofrece una seguridad vital. Mira el versículo 5 lo que dice. Ahora vamos a regresar a Primera de Pedro, por favor. El capítulo 1, el versículo 5 dice así: que sois guardados. Ahora fíjate, me encanta eso porque no nos vamos a meter en la seguridad. Estoy convencido que un creyente, cuando nace de nuevo, no pierde su salvación. Entre otras cosas, no existe el verbo desnacer. ¿Te has dado cuenta? Y espiritualmente no hay tal cosa como desnacer espiritualmente. Si tú ya naciste de nuevo, te entregaste al Señor, le recibiste en tu corazón, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y como dice el libro de Romanos, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú estás convencido que atravesaste por esto de nacer de nuevo. ¡Qué maravilloso! Pues fíjate lo que te dice el versículo 5. Tú eres guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo que viene. Me encanta, me encanta. Mira, casi termino y te lo digo. En Jesús estás seguro, créelo. En Jesucristo estás plenamente seguro. En un mundo donde el 43% de los adultos reportan mayor ansiedad que el año pasado, la tumba vacía ofrece una certeza que trasciende cualquier circunstancia. Yo te voy a decir, esto de que el 43% de los seres sobre el planeta están más ansiosos este año que el año pasado, yo me atrevo a decir, va tan acelerado todo que el 43% está más ansioso que el mes pasado. Mira, observa el mundo, observa la geopolítica. Es bueno alzar los ojos y observar todo, porque todo nos grita que Él está a las puertas. En un mundo tan materializado, métete a las noticias. Mira cuánto joven y señorita china está en las calles de China en este día llorando porque están cerradas las fábricas. Obsérvalo. Observa cuánto banquero o hombre de negocio de Estados Unidos está nervioso porque se ha detenido todo, porque uno o dos están tratando de encauzar todo en un nuevo orden mundial financiero. Y la gente sufre de paranoia y de depresiones ahora más que el mes pasado. La resurrección de Jesús
te da la certeza de algo eterno, no corruptible. No estamos abandonados a nuestras propias fuerzas para seguir adelante. Es el poder mismo de Dios el que nos sostiene y nos preserva. La resurrección fue lo que lo facultó. Pablo le llamó a esto el poder de la resurrección. Y esto está, mira, aquí en la pantalla, en Filipenses 3:10 dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Me encanta lo que dice aquí Pablo. Pablo está diciendo si algo anhelo yo, es llegar a entender plenamente cómo funciona el poder de su resurrección. Porque al no entenderlo, quedo esclavo de lo material aquí en el mundo. Y la participación de sus padecimientos, dice Pablo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Qué precioso. Termino esta mañana diciéndote esto. Mira, tú puedes vivir seguro, por su fuerza. Juan 17:11-12 dice, antes de el Señor pasar por sus últimos días aquí en la tierra, dice: ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo, Señor. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Mira qué tremenda la oración de Jesús antes de morir. Le está diciendo al Padre: guárdalos, cuídalos, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Qué preciosa la oración que está haciendo Jesucristo acá. Y mira, puede vivir seguro, pero mediante la fe. ¿Por qué algunas personas viven seguras y otros viven inseguros? Y creyentes, por cierto. ¿Por qué hay creyentes que disfrutan la vida de esperanza y otros no la disfrutan? Pasan tristes todo el tiempo, pasan temerosos todo el tiempo, porque hay algunos que viven en el poder de la resurrección y otros creyentes viven derrotados. ¿Por qué? Porque esta protección divina no es automática. Se necesita que tú pongas en acción tu fe. Es tu fe, amigo, es mi fe la que hace que el poder de Dios se haga manifiesto. ¿Sabes cómo que es? Es como que si aquí hubiera un interruptor que apaga y enciende estas luces. Imagínate que están apagadas. Vengo yo y aprieto el interruptor y encienden. El poder de Dios está disponible. La electricidad es como el poder de Dios. Está disponible para ti, pero esa no la vas a ver tangiblemente hasta que pongas en acción tu fe. Tu fe es como el interruptor. Yo tengo aquí una ilustración que te puede ayudar a entenderlo mejor. Es como apretar el interruptor para que entonces disfrutes de los beneficios de la electricidad. Así es con el Señor. Para que tú disfrutes de los beneficios de una vida en abundancia, es necesario la fe. ¿Qué hace que uno viva desanimado y el otro muy animado? La fe. La única diferencia es la fe. En uno hay fe, en el otro no la hay o hay poca. Puede vivir seguro para su fin. Jesucristo está comprometido con llevarte hasta el tercer cielo para entregarte la herencia que tanto Él ha guardado. Mira, si alguna vez te has sentido inseguro en la vida, ya no lo estés. La promesa de que vamos a terminar bien por el poder de Dios es real. Filipenses 1:6 dice así: yo estoy persuadido, dice Pablo, que el que comenzó en ti la muy buena obra desde tu conversión, la va a perfeccionar, la va a madurar, te va a madurar hasta el día de Jesucristo. Ya sea que tú vayas de Él o Él venga antes por ti. Me encanta. Termino preguntándote: ¿crees tú que el Dios que resucitó tiene poder para cuidarte? ¿Qué te impide creer y descansar en la protección divina? Termino preguntándote, de veras, en serio, pensando que hoy es domingo de resurrección. ¿Te vas contento esta mañana? Y mi intención no es
no es que todos salgamos necesariamente contentos. Mi intención es exponer lo precioso y las verdades de la resurrección. Hay esperanza viva. Por eso lo dice Pedro. ¿Has escuchado la frase de cuando a veces quizás un familiar tuyo está en el hospital o lo tienen en cuidados intensivos y tú te pones a orar por varios días hasta que finalmente te llaman y te dan la noticia? Fíjese que está vivo, fíjese que ya lo pasaron a encamamiento y está bien. ¿Qué es lo que dices? Bendito sea Dios. Así exactamente comienza el pasaje de esta mañana en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo de 3 al 5. Dice Pedro: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer por medio de la resurrección del Señor Jesús a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmarcesible, y que está reservada en los cielos para ti. Y que precisamente por eso tu salvación, tú eres guardado mediante el poder de Jesús que opera por medio de la fe. Precioso. No es para estar triste esta mañana. Esta mañana, este día es para celebrar que Él resucitó y que eso significa más que una simple frase, resucitó. Significa un montón. Él te da esperanza viva. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que nos has dado para abrir tu palabra, para aprender, para celebrar que tú has resucitado y nos has garantizado una herencia incorruptible, una herencia inmarcesible, una herencia que no se contamina y que está reservada para nosotros en los cielos. Te lo agradecemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.